Resumen de la materia de derecho mercantil. Como definición del derecho mercantil, podemos decir que no hay un concepto definido porque los diferentes juristas, ellos mismos dan conceptos muy diferentes y ya de todo, los conceptos que leemos, pues resumimos en general algún concepto. Es un poquito complicado definir todos los conceptos que se conjuguen en un solo pensamiento. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a Efraín Mota Salazar, en su obra Elementos del Derecho, él nos menciona que es importante entender y comprender que la actividad comercial tiene por finalidad estar al alcance de todos los consumidores, mientras que Varela Kraft considera que es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, de los comerciantes, ya sea individual o colectivo. De los anteriores conceptos que hemos mencionado, se destaca que hay relación jurídica que no se considera dentro del derecho mercantil y que pueden ser también reguladas por el derecho civil. Respecto a lo que es el origen del derecho mercantil, como se ha hablado mucho desde los inicios, lo que es la cultura romana nos ha dejado grandes legados respecto a todo esto. Y en el caso de los romanos no se aplicaban las leyes tanto como para el derecho civil como para el derecho mercantil. Y lo que fue en la Edad Media, precisamente con la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión de los bárbaros, se produjo una decadencia de actividades comerciales. En Roma surgieron nuevamente en gran auge en la época de las cruzadas. Tenemos, por ejemplo, también que en la época medieval el derecho mercantil se encontraba dentro de instituciones comerciales que hoy en día, por ejemplo, el registro de comercio, las sociedades mercantiles, la letra de cambio, entre otras. La formación del derecho mercantil explica que fuera predominante un derecho subjetivo. Dentro de lo que son las características, bueno, estas nos dicen que el derecho mercantil es autónomo como disciplina jurídica. Esta rama regula el comercio y al comerciante, pero en dicha relación se puede observar que se vinculan con otras ramas del derecho, como lo que es la economía, la sociología, la psicología, la antropología. Por ello surge la necesidad de considerar que tenga autonomía el derecho mercantil respecto de otras, específicamente del derecho civil. Dicha autonomía ha cobrado mucha fuerza cuando se observa que el comercio ha evolucionado y se ha involucrado tanto como comerciantes tanto como no comerciantes. En lo que son las fuentes del derecho, tenemos, por ejemplo, lo que son las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas. Las fuentes históricas son las que encontramos estipuladas en lo que son las cinetecas, en lo que son periódicos de muchos años atrás, lo que son papiros, todo lo que encontramos que hace historia. Tenemos también lo que son las fuentes formales y las fuentes reales. Dentro de la fuente formal encontramos con que son los factores o acontecimientos que determinan la promulgación de una ley. Por ejemplo, el hecho de que el reglamento del tránsito considere el cinturón de seguridad, el alcoholímetro, entre otras disposiciones, como alto índice de derechos de tránsito relacionados con el consumo, con el alcohol. Finalmente, también tenemos que la fuente formal es la ley, acorde a lo que nos dice la pirámide de Kelsen. Él estipula que dentro de, bueno, en la parte suprema, la parte como base fundamental, tenemos lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y de ahí, bueno, tenemos lo que son los reglamentos, lo que son los códigos. Y bueno, en diferente estatus de ubicación, por así decirlo. Entonces, pues de ahí tenemos también que la legislación mercantil como fuente del derecho mercantil. La fuente por excelencia del derecho comercial es la legislación mercantil. Una ley tiene carácter mercantil no solo cuando el legislador se la ha otorgado expresamente, sino también cuando recae sobre materia que por la propia ley o por otra diversa ha sido declarada como comercial. Tenemos también lo que son los actos de comercio. Los actos de comercio, como la palabra lo dice, se utiliza para distinguir los actos jurídicos regulados por el derecho mercantil, como son también regulados por el derecho civil. Bueno, eso es el referente a lo que nos habla, lo que es la parte de lo que son las generalidades. Tenemos también lo que son los títulos de operaciones de crédito. Los títulos y operaciones de crédito. Los títulos de crédito, como el artículo 5 de la Ley General nos marca, son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, lo cual quiere decir que en dichos documentos se encuentra una deuda cierta y exigible y líquida y que por sí solo es una prueba preestablecida respecto de la existencia de dicho crédito que se encuentra incorporado en ese título de crédito. Las características pues que nos pueden dar, nos puede decir que se clasifican, bueno, las características de la clasificación nos dice que la incorporación, la primera característica que tienen es la incorporación es una ficción jurídica, ya que el título de crédito lleva incorporado un derecho, el cual no se pone en duda al existir el documento. De esa manera puede exigirse el cumplimiento de ese derecho, pero para ello se requiere que el titular exhiba el documento. ¿Qué quiere decir con esto? Que para hacerlo válido debe de presentar el documento para poder hacer el cobro. Tenemos también el certificado de depósito y el bono en prenda. El certificado de depósito es un título de crédito que otorgan los almacenes a favor de individuos que son depositantes de los bienes. ¿Qué quiere decir con esto? Que los almacenes pueden emitir certificados por mercancía en tránsito o en bodega. O sea, esto quiere decir que la mercancía puede estar siendo ya desplazada en el comercio o la pueden tener almacenada en sus bodegas. Ok. Después hablamos también de que tenemos lo que son el crédito y las operaciones. El crédito es un préstamo que el banco otorga a su cliente
con el compromiso futuro de que el cliente devolverá el préstamo en forma gradual o mediante el pago de cuotas. Al devolver ese dinero deberá de estar consciente que lo deberá de devolver y pagar un cierto interés adicional, que es la recompensa del banco o de la empresa que nos otorga el crédito. Y bueno, hasta ahí iríamos con lo que son la unidad 3 aproximadamente. Tenemos también lo que es bueno, pasaríamos a lo que es la unidad 4, seguros de personas y daños. Aquí en esta parte de lo que es el contrato de seguros, es una operación en la cual una parte que se denomina el asegurado y la parte que se denomina la aseguradora. En este caso, la aseguradora es la empresa que nos va a brindar el servicio y el asegurado es el contratante del servicio. Por decirlo, si yo contrato un seguro de vida, me voy a dirigir a una empresa que se dedica a vender seguros y en este caso yo sería el asegurado, la persona contratante. En dicha definición se encuentra también que el asegurado, que es el que hace el contrato, y la aseguradora, que es la que se obliga a resarcir o a pagar los daños en caso de que pues se ocurriera un accidente que implicara los riesgos por el cual se contrató el seguro. Tenemos varias clases de seguros. Tenemos lo que son seguros de carácter general, seguros personales y seguros patrimoniales. En los seguros personales tenemos lo que son los seguros de vida, los seguros de accidente, seguros de salud, planes de pensiones. En los patrimoniales tenemos los seguros que nos resguardan nuestro patrimonio, que puede ser de un incendio o puede ser un seguro de nuestro automóvil o un seguro de pérdida de dinero. Y tenemos lo que son también los seguros de prestación. Estos seguros son de defensa jurídica, seguros de asistencia de viajes, seguros de decesos, dependiendo el tipo de seguro que nosotros contratemos. Tenemos también lo que son los seguros individuales y los seguros de grupo. El seguro de vida individual está dirigido a una persona en particular, o sea, esa puedo ser yo que contrate un seguro de manera individual. Y los seguros de grupo son los que se contratan de forma colectiva, ya sea para todos los empleados de una empresa, alguna institución privada, no sé. Ese es un seguro de grupo donde el que implica que estamos asegurando a varias personas. Y tenemos también lo que es la póliza, tenemos también lo que es el seguro contra daños. La póliza es el documento público que certifica la existencia de un contrato y de sus cláusulas. Ahí se debe especificar qué es lo que estamos contratando con las aseguradoras. Todo debe de ir muy bien especificado, puesto que dependiendo de lo que se especifique, es lo que debe de contener el documento. Forzosamente tenemos forzosamente tenemos que toda póliza
Debe de llevar el nombre, el domicilio de los contratantes y la firma de la empresa aseguradora, la designación de la cosa o de las personas aseguradas, la naturaleza de los riesgos garantizados, el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía, si es por un año, 6 meses, el monto de la garantía, que es lo que nos especifica, la cantidad de dinero que se deberá de recibir por dicha póliza. Y tenemos también la cuota o la prima del seguro. Cabe mencionar que en su caso la mención específica de que se trata de un seguro obligatorio a los que hace referencia el artículo 150 de esta ley, fracción adicionada. Las demás cláusulas que deban figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales, así como las convenidas lícitamente por los contratantes. Y tenemos también lo que es la compraventa mercantil. Aquí tenemos que aquí se menciona que habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de la otra y obligue al recibirla y a pagarla por ella un precio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy obligada a ceder la propiedad a cambio de una cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, es la adquisición de alguna cosa o es la venta de alguna casa, de un carro. Depende qué es lo que estemos tratando de vender. En todo contrato se encuentran presentes los elementos esenciales y los elementos de validez. Dentro de los elementos esenciales se encuentra el objeto, el cual debe ser posible física y jurídicamente. El consentimiento, el cual podrá manifestarse de manera expresa o tácita. Y por último, la solemnidad requerida por el Estado para ciertos actos jurídicos. Dentro de los elementos de la validez están lo que es la capacidad, la forma de licitud, el objeto y la ausencia de vicios en la voluntad de hacer el contrato de la compra-venta.